La sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral trabaja muchísimo desde hace 5 años sobre esta problemática de los migrantes y refugiados. La Iglesia celebra en septiembre el Día del Migrante. En el mundo entero, este pasado 20 de junio, celebramos el Día del Refugiado, visibilizando, como decía, esta problemática que preocupa al mundo entero. No solamente a Europa, aquí también en América hay un gran flujo de migrantes, de refugiados, muchísimas personas que salen de sus casas buscando una vida mejor para sí y para sus familias. En Chile pasa una situación particular también en torno de la migración americana. Y la Diócesis de Santiago de Chile ha hecho un documental, un trabajo que muestra visibilizar la situación de los migrantes, particularmente venezolanos que llegan a sus tierras. Estamos ya conectados con el padre Jaime Tocornal, que es el vicario de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santiago en Chile. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros y por permitirnos también hablar de este tema, que es un tema tan importante para Chile, como es el tema de los migrantes. Bueno, ¿cuál es la realidad de la ciudad de Colchane, de los migrantes en el país, y por qué surge la realización de este documental? Para ponerlo un poco en el contexto, en Chile tenemos ahora, según cifras oficiales, que no son muy acertadas siempre, tenemos 1.400.000 migrantes. De ellos, más o menos 400.000 corresponden a venezolanos. Estos son los que han entrado en los últimos 10 años, primero peruanos, colombianos y ahora principalmente, después haitianos y ahora principalmente venezolanos. La mayoría de los venezolanos entran por el norte de Chile, desde Bolivia, y pasan por pasos fronterizos y lugares no habilitados, ahora que están cerrados desde la pandemia por la cuarentena y después por el problema de que no le dan visa para entrar a Chile. Entonces las personas pasan por estos pasos irregulares, a veces muy cerca de la frontera y de los controles, como en este caso en el pueblito de Colchane, en la comuna de Colchane. Para dimensionarlo, Colchane tiene 1.553 habitantes, me parece, 1.550 de todas maneras, pero no sé si son 3, 4, 5, y entran diariamente 500 migrantes. Calcule una ciudad donde entra 1/3 de la población todos los días. Solo en estos últimos meses se calcula que han entrado casi 50.000 migrantes en los últimos meses, contando un año cronológico. Entonces eso ha significado una verdadera invasión para ellos, más aún que en el altiplano son culturas aymara, son personas de esa cultura, donde no hay casi frontera entre Chile y Bolivia. Ellos de hecho pasan de un lado para el otro y ellos, cuando tú le preguntas de dónde son, yo soy aymara. Entonces tienen una serie de costumbres. Por ejemplo, no usan cerraduras en sus casas, porque la propiedad privada y el respeto al ambiente es algo sagrado para ellos. Bueno, cuando viene un migrante que lleva meses caminando, con hambre, con frío, Colchane está a una altitud de 3.600 metros, en la noche con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Ustedes podrán comprender que no es fácil, no es difícil que alguien entre a una casa y si hay una frazada se la lleve. Claro. Es realmente momentos de subsistencia. ¿Desde dónde viene caminando, mi niña? No le puedo responder, no puedo casi no hablar. ¿Lo ves? Sí. Muy difícil el viaje. Sí. Lo peor que he vivido en la vida. Pero todo sea por ellos. Sí, todo por ellos. No pueden pasar por este sector. Ya. Es un paso irregular, así que no pueden pasar por acá.
Usted no sabe qué es acostarse sin comer. Y entonces por eso es que nosotros emigramos, porque nos hemos acostado sin comer. Yo lo entiendo su posición, yo lo entiendo que ustedes busquen una mejor vida, pero estas no son las formas. Existen los complejos fronterizos, que en estos momentos las fronteras de Chile se encuentran cerradas, ¿ya? Por lo cual es el único medio para hacer ingreso a territorio chileno. Nosotros nos pidió, después que hubo un estallido violento en Iquique, donde quemaron enseres de los migrantes, carpas, colchones. Iquique también, para ubicarnos, está a 250 kilómetros de Colchane, pero a nivel del mar. Es una ciudad más grande, 150.000 habitantes, y ahí estaban afincados los migrantes, algunos por casi 2 años, en plazas, en la playa, en parques, con mucha... no sé qué palabra utilizar, pero el Estado miraba hacia otro lado. Claro. Y entonces la misma gente de ahí, muy incomodada porque los migrantes ocupaban sus espacios públicos, y hubo un estallido con mucha violencia, quema de carpas, de juguetes de niños, de colchones, todo lo que pillaron. Y ahí entonces el ACNUR nos pidió a nosotros, que siendo de Santiago, fuéramos a ayudar. Y nos movilizamos a la vicaría con 5 profesionales, fuimos allá, hermanados a través de Cáritas con la diócesis del norte, y partimos entonces con ese trabajo de 3 meses. Finalmente dijimos, hagamos una pequeña memoria, y eso fue el origen del documental. Hagamos una pequeña memoria para que con el tiempo no se nos olvide lo que hemos hecho y para revisar cómo fue hecho. Claro. Y de esa pequeña memoria, el equipo de comunicaciones del Arzobispado, con un gran profesionalismo, hizo una captación de testimonios, de imágenes, de una calidad, de una profundidad y de una conmoción que dijo no podemos perderlo. Y así nace Esperanza Sin Fronteras. ¿Cuál es el trabajo concreto que han hecho, como decía usted, con Cáritas en esos 3 meses que fueron hasta allí? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué se encontró usted, padre, también, y las personas que fueron al entrar en contacto con esta realidad de los migrantes? Mira, lo primero que uno encuentra mirando a las personas una a una, hay que sumergirse desde la multitud a la persona, aprender a mirarlos, a ver, claro, a conocerlos. Es un dolor tremendo porque no significan nada para nadie. Son, tal vez lo más relevante, un número. Sí. Entonces esa es una precarización tremenda. Hay que imaginarse que vienen, sobre todo los de Venezuela, prácticamente expulsados de su país. Se ha vulnerado el primer derecho, que es a permanecer en su tierra. Tú has nacido en Argentina, tienes derecho, ¿no es cierto?, a vivir y a morir en Argentina. Se han tenido que ir por hambre, otros por persecución política, y así muchos buscando otro horizonte, que es otro derecho humano. 20, 903. Los otros 2 están en la carpa, mi hijo se siente mal. Hemos pasado ya 4 países para llegar aquí desde Venezuela. Hemos pasado Colombia, hemos pasado Perú, Ecuador, Bolivia, y hemos llegado acá. Muchas mamás con sus críos en brazos, con 1, con 2 niños, con una mochila, ya han caminado meses enteros deambulando de un lugar a otro. Entonces hay un gran dolor, una esperanza en lo profundo de los ojos, y nosotros hemos querido ir, y las prestaciones que hemos realizado esos 3 meses son las esenciales para la vida. Un poco de comida, a veces incluso una botella de agua. Vieras cómo pedían una botella de agua. Y no para ellos, los adultos, para mi hijo que está deshidratado, que vomita. Le dije a un migrante que ya había llegado en Santiago, dígame usted, para mejorar nuestro servicio, ¿qué cree que deberíamos de llevar para allá? Agua, padre, y remedios para los vómitos de los niños. Con la altura y el frío, entonces se produce una descompensación tremenda, y a veces no hay una aspirina para poderse tomar. Cuando el refugio cierra o se colapsa, el refugio que está en el complejo aduanero, la iglesia abre sus puertas y atiende a mujeres y niños. Si hay espacio, también a sus esposos se alojan acá. Pero en este momento tenemos lleno, está lleno.
cuando pensamos que iba a tener tanta gente. Y somos pocos voluntarios, es mi señora y yo. Un profesor que vive hace 34 años en Colchane con su esposa, él abre todas las tardes la capilla. Y en esa capilla, que no se celebra culto, entonces entran 50 mamás con sus niños. Entonces nosotros hemos tratado de ayudar en eso. Y los otros que son también los verdaderos héroes, por decir así, es la gente de las diócesis del norte que trabajan todos los días. Y además reciben, por un lado, la necesidad de los migrantes y por otro lado, las quejas de los vecinos. Porque uno comprende, si le instalan una carpa frente a su casa durante 6 meses y tienen que realizar todas sus necesidades ahí en la vía pública, uno comprende que pueden estar muy enojados en algún momento. Claro. Y por eso es que esas personas están como al medio, los obispos, los agentes evangelizadores, las personas que trabajan en Cáritas, le ha tocado una situación muy difícil a ellos, pero es dolor. Por lo otro que llama la atención, muchos son niños, a veces de papás diferentes en distintos países de América Latina, y que no han pisado un colegio, una escuela, algunos en años. Recuerdo el testimonio de un joven, 17 años, Jonathan, en Antofagasta, estuve con él. Había salido a los 10 años de su país. Había estado 3 años con sus papás en Colombia y después me dijo, me vine con unos primos hacia el sur, Colombia hasta Chile. No había pisado un colegio en esos últimos 4 años. Va a ser muy difícil, como pide el Papa Francisco, acogerlo, integrarlo a nuestra cultura, cuando ha estado tanto tiempo sin ninguna escolarización. Teníamos casi 14 días viajando así fuerte con los niños. ¿Sabes qué difícil caminar tantos kilómetros, tantas horas de viaje sin una gota de agua? Y el poquito de líquido que teníamos era para los bebés. Yo nunca me hidraté en el camino, ni comí ni nada. Y con niños encima, sin alimentos y sin nada. Sí. Pasar por pantanos que se te entierran los pies hasta la mitad de la rodilla, no es fácil. Fíjate una cosa que yo me he dado cuenta. En mi parroquia, yo soy párroco en una parroquia populosa de Maipú, y ahí hay un campamento de migrantes. Y durante mucho tiempo en nuestras comunidades dábamos cursos de creol castellano, español. Y eso es una buena cosa. Y tú lo ves con frecuencia en Chile porque tenemos mucha población haitiana. Pero que poco aprendemos nosotros de haitiano, claro, de creol. Y eso va en contra de la acogida. Qué alegría siente uno cuando está en un país que habla un idioma difícil para nosotros y siente que al menos te dicen buenos días en tu idioma. Claro. Uno encuentra el acento, algún matiz, algo, y uno lo oye en otro país donde el idioma está distinto y uno se siente como estar en el patio de su casa. Pero no lo hacemos nosotros. Pensamos que la acogida es que ellos vengan y hacer un espacio en el patio. No, queremos hacer un espacio no en el patio, queremos hacer un espacio en la casa. Estamos bien, mami, estamos en un refugio. ¿Qué pasó? Ya estamos bien, mami, ya llegamos a un refugio, nos están ayudando bastante. Aquí, ese tiene que abrirse. Yo voy. Toma, mi amor, toma, que estamos en Chile. Toma. Vamos a repartir. Padre, le agradezco mucho el diálogo, el encuentro. Vamos a ver el documental y vamos a compartirlo para que podamos entender. Nosotros también aquí en Argentina tenemos muchos migrantes, afortunadamente, y es una verdadera necesidad, la integración de los pueblos, porque en definitiva somos todos personas, ¿no? Y tenemos que abrir el corazón a los hermanos. Gracias. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación y que puedan disfrutar del documental al verlo también. Y colaborar entonces abriendo el corazón. Con esa tan bonita, no son un problema, son la solución. La solución. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Hasta pronto. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.